Un saludo para todos ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Es un verdadero honor estar con ustedes esta tarde y poder predicar la bendita palabra del Señor. Deseo compartir con ustedes en este domingo resurrección sobre el poder de la resurrección. Quiero traer a la memoria lo que dice la bendita palabra del Señor en el capítulo 15 de 1 de Corintios. El apóstol Pablo explica perfectamente bien esta doctrina bíblica. Y lo primero que él dice en ese capítulo 15 es que de la resurrección existe una cantidad de testigos que él señala. Pero el hacer referencia a él sobre estos testigos es porque habían creencias en aquel tiempo sobre lo que era la resurrección. Habían por lo menos dos teorías. Una teoría decía que Jesús no había resucitado, sino que lo habían enterrado en la cueva desmayado, y que por lo tanto cuando se le pasó el desmayo, entonces él salió de la cueva. Esta es una teoría bastante rara, porque lo que nosotros sabemos en la actualidad de cómo es que trataban a estas personas que eran condenados a ser crucificados, después de haberlos golpeado, después de haberlos flagelado, después de haberles puesto una corona de espinas, después de haberlos colgado en un madero, era imposible que ese cuerpo estuviera desmayado. La otra teoría era la teoría del robo. Pues en ese tiempo en que se dio la resurrección, nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor dice que los ancianos de Israel sobornaron a los guardias que cuidaban la tumba de Jesús para que dijeran que mientras ellos estaban dormidos, los discípulos habían llegado y habían hurtado el cuerpo de Jesús. Así que eso es lo que se creía de la teoría de la resurrección en esos días en que había ocurrido. Pero ahora el apóstol Pablo dice claramente que hay testigos de la resurrección. Y uno de esos testigos que él menciona y que nosotros podemos encontrar fácilmente en las Sagradas Escrituras es que la tumba estaba vacía. Las mujeres que seguían a Jesús y los discípulos de Cristo fueron a buscar a la tumba, y la tumba estaba vacía. Tal como diría el doctor Pagán hace algunos días en una de sus exposiciones, hablaba sobre algunos hombres grandes que existieron en la historia, maestros, filósofos y algunos que autodenominados profetas, otros políticos, y lo que se decía y lo que se dice de estas personas es que murieron en algún lugar de la tierra y sus tumbas están allí todavía. Allí hay letreros en algunas lápidas que dice: aquí yacen los cuerpos de Buda, el cuerpo de Confucio, o los huesos de Confucio, o los huesos de Mahatma Gandhi. Pero cuando llegamos a la tumba de Jesucristo, lo que encontramos es un rótulo que dice: no está aquí, Él vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Nuestro Cristo resucitó, y uno de los testigos es la tumba. La tumba donde Jesús fue puesto está vacía en la actualidad, porque nuestro Cristo resucitó. Lo segundo que dice el apóstol Pablo que tenemos como testigos es cerca de 500 hermanos que lo vieron a él después de haber resucitado. El apóstol Pablo dice que por último se le apareció a él como un abortivo, porque no merecía que Jesús se le apareciera. Hay una teoría que decía que posiblemente los discípulos lo amaban tanto que podrían estar alucinando, y debido a la alucinación podían ver la imagen de Jesucristo. Y nosotros creemos que hay gente que a veces alucina, una o dos, pero no 500 personas a la vez. La palabra del Señor dice que más de 500 personas vieron a Jesucristo resucitado y ahora son testigos de su resurrección. Lo siguiente que dice la palabra del Señor en este capítulo 15 de 1 de Corintios es que
la resurrección de Jesucristo se constituyó en la base de la doctrina cristiana, porque él dice claramente que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra esperanza. Y dice que seríamos las personas más miserables de este mundo, porque estaríamos predicando un Cristo que no ha resucitado. Sin embargo, nuestro Cristo resucitó, y si Él resucitó, entonces no somos las personas más miserables de este mundo. Por el contrario, somos la gente más dichosa, porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Aparte de eso, el apóstol Pablo dice que la resurrección de Jesucristo se constituyó para él en la base del sufrimiento, porque dice que él batalló muchas veces, estuvo entregado casi en manos de leones, en personas que quisieron destruir su vida física, pero la resurrección de Jesucristo constituía para él el motor para trabajar, porque sabía que si vivía, vivía para Cristo, y si moría, moría para Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos de tener mucha esperanza también en nuestro tiempo y darnos cuenta, cualquier sufrimiento que venga sobre nuestra vida, debemos recordar que esto es pasajero, es momentáneo, es temporal, pero la vida que tendremos con Cristo después de la muerte es eterna. Nuestro cuerpo burlará la sepultura. Nosotros resucitaremos. El apóstol Pablo dice en los últimos versículos de este capítulo 15 que cuando todo esto se cumpla, nosotros podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte ha sido vencida y vamos a tener victoria sobre la muerte. El apóstol Pablo decía a los romanos que sí, la esperanza de nosotros debería estar puesta en el sentido de que si el espíritu del que resucitó de los muertos a Jesucristo moraba en nosotros, ese mismo espíritu que resucitó a Jesucristo también nos resucitará a nosotros. Y en el capítulo número 3 de Filipenses, él decía que había renunciado a todas sus creencias, a toda su religión antigua, por el hecho de conocer a Jesucristo. Y él decía: deseo conocerlo en el poder de su resurrección. Es un anhelo que nosotros debemos de tener. Si morimos, viene el día cuando experimentaremos también el poder de su resurrección. Hoy conocemos a Cristo y lo conocemos en parte, pero cuando resucitemos y estemos con Él, lo veremos tal como Él es. Quiero en esta tarde que nos animemos y entendamos nosotros que nuestra vida tiene esperanza, que lo que hacemos tiene base, que lo que nosotros suframos aquí en este tiempo es pasajero, con lo que vamos a disfrutar después de la resurrección, cuando estemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjenme orar con ustedes en esta tarde y démosle gracias a Dios por habernos resucitado juntamente con Cristo, porque el poder de la resurrección lo disfrutamos en la actualidad, pero también lo disfrutaremos en la eternidad. El poder de la resurrección es que nos ha cambiado hoy a nosotros. La vida de nosotros es diferente, producto de la resurrección de Cristo, pero también en la eternidad disfrutaremos de esta resurrección, de este poder de la resurrección. Déjenme orar con ustedes esta tarde y démosle gracias a Dios. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que se han conectado para escuchar hoy tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este gran honor, por este privilegio que nos has dado, oh Dios, de ser tus hijos y de ser parte hoy de las personas que esperamos la resurrección en el día postrero. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.